Bien, somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Uso de Herramientas Informáticas. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 16. El tema que nos convoca el día de hoy es hablar acerca de la creación de una tabla de contenido. Tema que en realidad ya lo hemos abordado en la sesión anterior, porque ahí hemos visto de alguna manera cómo crear un índice dentro de Word, cómo crear una tabla de contenido, así como también cómo poder combinar correspondencia. ¿Estamos? Y en ese sentido, pues nosotros el día de hoy vamos a ver solo la parte teórica de los pasos que, bueno, se deberían de tener en cuenta para poder, en este caso, crear una tabla de contenido y también poder combinar correspondencia. Asimismo, también vamos a ver cómo crear gráficos en Word. ¿Se pueden crear gráficos en Word? Sí, sí se pueden. Efectivamente, podemos nosotros crear gráficos dentro de Word. Y por otro lado, pues también podemos compartir un documento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando un documento es muy pesado? Nosotros como usuarios podemos enviar archivos también, pero nos dan una capacidad, ¿no?, de almacenamiento, una capacidad, digamos, en este caso, límite. Entonces, ¿qué hacer cuando se supera esa capacidad? Pues lo que podríamos hacer es utilizar nuestro espacio virtual, ¿no? En este caso, podríamos utilizar ese espacio virtual que nos da nuestro correo para poder por allí subir nuestro archivo y luego compartirlo a través de un mensaje, ¿no? Porque de alguna manera pues también se puede, se dice, enviar ya sea una copia o un link de descarga del mismo archivo. Bien. Por otro lado, como en toda actividad de aprendizaje, pues es importante recoger sus saberes previos respecto al tema. Y para eso se formula la siguiente pregunta. ¿De qué nos sirve crear gráficos estadísticos? Es decir, ¿cuál es la importancia de crear un gráfico estadístico, ya sea dentro de Word o ya sea dentro de Excel? Recuerden que estamos por ahora en Microsoft Word. ¿Alguien que quiera participar, que quiera darnos su punto de vista de qué nos sirve crear un gráfico estadístico? La creación de un cuadro estadístico es importante para poder tener precisas las cantidades, ¿no? Y hacer una presentación. Ya. Digamos que un gráfico estadístico se utiliza para poder resumir los datos de una manera intuitiva, facilitando sí, al usuario la capacidad de poder analizar la información y poder tomar decisiones. Claro, por supuesto. Imagínate que tú le entregas a tu jefe de área, a tu jefe inmediato, la lista de pacientes que se han atendido por especialidad. Son alrededor de 250 pacientes los que se han atendido en todo el mes, por decir, ¿no?, en diferentes especialidades. Será pues una tabla enorme, ¿no?, de datos, porque son más de 200 registros. En cambio, si tú creas un gráfico estadístico donde aparezca el nombre de la especialidad, contabilizar, ¿no?, cuántos pacientes fueron atendidos, cada una de las especialidades que tiene el centro de salud, va a ser mucho más interesante la capacidad de análisis del usuario, ¿o no? Por supuesto. Y va a tomar decisiones de una mejor manera, ¿no? Porque él, al ver un gráfico, tú puedes crear un gráfico de barras, un gráfico de columnas, de repente un gráfico de línea, de repente un gráfico pastel, y podría visualizarse mucho mejor y mucho más interesante los datos, y le va a ayudar a tomar decisiones porque va a poder saber en dónde hay más carga operativa. Y le va a decir, mira, oye, hay una mayor influencia de repente en el área de laboratorio o en el área de análisis clínico, ¿no? Entonces, como hay una sobrecarga de atención, de repente vamos a ver ahora cuán rápido se atiende esa área. Ya podemos seguir desmenuzando
¿no? Seguir viendo con lupa Un la estudio, información. un estudio de esa Exacto. área. Para ver de repente si contamos con el personal técnico, con los enfermeros, ¿no? Técnicos especializados y que puedan ayudar, ¿no? A descongestionar esa área que tiene mayor afluencia. Entonces, ayuda a tomar decisiones los gráficos estadísticos, ¿no? Muy Así bien, es. mi estimada Lea, muy amable, muchas gracias. Gracias, profesor, gracias. Segunda pregunta, ¿qué hacer cuando queremos enviar un archivo de gran tamaño? Y definitivamente, cuando decimos enviar un archivo de gran tamaño, estamos hablando de querer enviar un archivo que tiene un mayor peso, ¿no? Y en algunos casos, pues a veces nuestra cuenta de correo no soporta, ¿no? No soporta, como se dice, pues el archivo como tal porque es muy pesado. Entonces la pregunta es, ¿qué haces tú como usuario cuando quieres de repente enviar un documento y dices, profesor, quiero enviar el avance de mi monografía? ¿Y cuántas páginas tiene? 80 páginas, pero es muy pesado. Mi correo me lo rechaza. Alguien diría, bueno, comprime el archivo y listo, asunto solucionado. Pero a pesar de que lo has comprimido con WinZip o WinRAR, te das cuenta que sigue siendo muy pesado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo enviamos? Adriana Erique. Sí, profesor. Bueno, a mí me pasó en el Gmail que iba a mandar un archivo y lo único que me decía es que no tenía espacio y tuve que eliminar mi papelera. Y si, bueno, en otro caso también, cuando el archivo es grande o es un video grande, trato de mandarlo en dos partes. Ok, bien. Sí, pues cuando un archivo es muy pesado, la solución sería cargarlo directamente sobre tu espacio virtual, ¿no es cierto, mi estimada Brenda? Claro, correcto, subirlo a nuestro Drive, ¿no? Subiéndolo a nuestro Drive, lo que hacemos es estamos cargando en este espacio virtual que nos da nuestra cuenta de correo una capacidad de almacenamiento, en gigas generalmente, y si es que nuestro correo no está muy saturado, pues inmediatamente vamos a poder nosotros almacenar archivos de forma virtual. Entonces, al cargar el archivo, nosotros luego lo que tenemos que hacer es hacer una compartición. En ese sentido, pues podríamos nosotros luego, pues enviarlo, ¿no? A, en este caso, la cuenta de correo destinatario para poder de alguna manera, pues, enviar el archivo. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Entonces, de alguna manera, digamos que hay dos formas de poder cargar un archivo dentro de nuestro correo, ¿verdad? De alguna manera, pues, así lo podemos también hacer, ¿no? Ok, entonces, digamos que hay esas dos posibilidades, ¿no? Hay esas dos posibilidades. Bien. Como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante definir un logro. ¿Cuál es la capacidad que se busca con esta sesión? Que ustedes como estudiantes al término de la misma, pues puedan aplicar las herramientas de gráficos y tablas de contenido. Combinar correspondencia, pues es otra de las opciones que también nos permite Word dentro de lo que viene a ser, pues, el tema de poder trabajar documentos, por decir, ¿no? Profesor, estoy haciendo una monografía y tengo que crear un índice. ¿Cómo hago eso? Pues mediante el uso de lo que viene a ser la creación de tablas de contenido que tiene Word, que genera automáticamente. O de repente tengo ciertos datos y quiero, en este caso, pues crear un gráfico. También lo puedes hacer mediante la opción de gráfico en Word. ¿Estamos? Y en ese sentido, podríamos nosotros, de alguna manera, también poder, en este caso, incorporar un gráfico cuando tenemos pequeños datos, ¿no? Que queremos de repente representar. Y combinar correspondencia no es otra cosa que generar documentos de forma masiva. Y para generar estos documentos de forma masiva, lo podemos hacer mediante la opción de combinar correspondencia. Bien, el temario en este caso del día de hoy es lo siguiente.
Lo que vamos a hacer es la creación y elaboración de una tabla de contenidos referentes pues a un modelo de proyecto de investigación o tesis que de alguna manera ya hemos trabajado la sesión anterior. Hicimos un ejemplo de cómo crear un índice mediante la opción de tabla de contenido. Y el día de hoy también vamos a explicar cómo crear un gráfico estadístico dentro de Word y cuál es el formato que este debe de tener, así como también cuáles son las opciones para poder combinar correspondencia, ya sea para generar un memo o una carta de invitación. Y también explicaremos cuáles son los pasos a seguir para poder compartir información a través de el correo electrónico, a través del Drive, que de alguna manera pues es muy necesario que ustedes conozcan, ¿no? Bien, todo esto forma parte pues de su evaluación de proceso, ¿no? Bien, veamos. Creación y elaboración de una tabla de contenidos. Se define, dice, a una tabla de contenidos como una forma de mostrar cómo se ha estructurado la jerarquía de los títulos de los diferentes temas y subtemas. Es decir, existen niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta podríamos definir un cuarto nivel dentro de nuestro propio documento. Para ello debemos seguir ciertos pasos. El primero de ellos es que para poder iniciar este proceso debemos de ir al documento donde se encuentra la información en donde queremos crear esta tabla de contenidos. Aquí debemos seleccionar primero el título que deseamos y luego ingresar al menú inicio e ir a la opción de estilos y dar clic en la opción que dice título 1. Primero seleccionamos entonces el texto al cual queremos asignarle ese formato. ¿Ok? Sombreas, ficha inicio y eliges allí en estilos título 1. Como siguiente paso, una vez seleccionado el texto, ¿no? Nos dirigimos justamente allí al título 1 y vamos a ver de que va a cambiar el aspecto del texto que hemos seleccionado. Aparece como una especie de hipervínculo o de enlace. En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es centrarnos en el título para una mejor presentación. Y vamos ahora al siguiente texto que queremos de repente seguir configurando como un subtítulo o un subnivel. Y vamos a elegir la opción que dice título 2. Una vez seleccionado, nos vamos a la ficha de referencias y en la opción de agregar texto, elegimos cuál es el nivel de ese texto. Si es del nivel 1, si es del nivel 2. Nivel 1 significa que es un título general, ¿no? Nivel 1. Nivel 2 significa que es un subtítulo. Nivel 3, un subtítulo de un subtítulo. Nivel 4, un subtítulo de un subtítulo de un subtítulo. ¿Ya? Entonces hay ramificaciones que se pueden asignar. El siguiente paso, una vez ya configurado, digamos, los elementos que van a conformar lo que vendría a ser el sistema del índice, lo que vamos a hacer ahora, pues, en este caso, lo siguiente. Nos vamos a la opción que dice tabla de contenido. Y en este caso, en tabla de contenido, vamos a elegir uno de los modelos. ¿Correcto? Y automáticamente lo que va a suceder es que se va a generar, en este caso, de forma automática, ¿no? Se va a generar de forma automática la tabla de contenido con, en este caso, todas las opciones que nosotros hayamos configurado. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, tú lo que haces simplemente es hacer clic donde dice referencia, eliges, repito, la opción de tabla de contenido y aquí aparecen 3 modelos. Tú eliges cualquiera de ellos. Y como ya todos los subtítulos están referenciados, pues automáticamente se generará la tabla de contenido. Bien, siguiente paso. Podemos observar que contamos con 2 alternativas de tablas de contenidos. Selecciona la tabla 2 y va a tomar básicamente esta experiencia, ¿no? Esta apariencia, ¿no? La apariencia que vemos aquí en pantalla, ¿no? Donde efectivamente se ven los títulos, los subtítulos con su respectiva numeración de página. Estas líneas punteadas se pueden omitir, claro que sí, pueden omitirse. De alguna manera,
podemos hacer de que no se visualicen. Simplemente lo que hacemos es cambiar el color de la línea punteada para que no se muestre dentro del índice. Esto es, digamos, una forma sencilla de poder hacer que no se visualice. Bien, otro detalle. Se dijo en la sesión anterior, en la sesión de laboratorio, que cuando tú vas a crear una tabla de contenido, en la medida posible, atención, la medida posible, trata de generar la tabla de contenido al final del documento, al final de haber redactado todo, de haber colocado los títulos y subtítulos. ¿Por qué? Porque si por ahí omites un subtítulo o un título y ya la tabla de contenido está creada, lo que tendrías que hacer es nada más que actualizar la tabla, pero cuidado, te da dos opciones. Puedes tú actualizar solo la numeración de página o actualizar toda la tabla. Como son elementos que faltan, tienes que actualizar toda la tabla, pero lo que va a suceder es que todo se va a desconfigurar, en el sentido de que si tú ya lo alineaste, le limpias el color y toda la tabla de contenido, el índice, y generas de nuevo, pues todo vuelve a cero y hay que volver a hacer todos los pasos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los índices. Un índice debe de implementarse sobre todo al término de la redacción del documento. Cuando ya nosotros hayamos terminado la documentación, deberíamos ahí recién generar la tabla de contenido. De repente te faltó poner el nivel de nivel 1, sobre todo a lo que son conclusiones y referencias bibliográficas, pero ya todo lo demás está implementado. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? No, pues no hay de otra, simplemente actualizar toda la tabla de contenido y pues se va a volver a generar nuevamente desde cero. ¿Estamos? Entonces, tengamos de alguna manera, sobre todo, cuidado cuando vayamos a generar una tabla de contenido cuando tenemos ciertos elementos que de repente estén pendientes y no estén vinculados al índice, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos que implementar una tabla de contenido. Bien, hablemos de los gráficos estadísticos. ¿Y qué cosa es un gráfico estadístico? Los gráficos estadísticos ayudan a recibir información resumida, clasificada. Un gráfico estadístico ayuda a la consolidación de la información, ayuda a consolidar los datos de una manera intuitiva, sobre todo en un entorno visual, en donde, en este caso, el usuario va a poder, ¿cómo se dice?, analizar los datos, ¿sí? Para que pueda luego tomar decisiones, ¿correcto? Entonces, es, digamos, importante la creación de este tipo de objetos dentro de un documento. ¿Por qué? Porque facilita, pues, el análisis y sobre todo la interpretación de los datos al usuario, ¿no? Allí la importancia de crear, pues, gráficos estadísticos. ¿Cuáles son los pasos para poder insertar un gráfico estadístico? Bien, dentro de Word, una vez creado nuestro documento en blanco, una vez configurado los márgenes, el tipo de papel, una vez configurado la orientación de la página, etcétera, ya nosotros podemos proceder a insertar un gráfico estadístico. Para ello, hacemos clic en la ficha Insertar y luego hacemos clic en la ficha que dice Gráfico. Y automáticamente pues se creará el gráfico estadístico. Pero un tercer paso antes de crear el gráfico es que nos va a solicitar cuál es el tipo de gráfico que nosotros queremos crear. Word nos va a solicitar cuál es el modelo de gráfico que nosotros queremos implementar, ¿correcto? Que puede ser, en este caso, un gráfico de columnas, que puede ser un gráfico de barras, que puede ser de repente un gráfico de línea, entre otros. Entonces, dependiendo del modelo que nosotros querramos,
simplemente hacemos un clic en el modelo y seguimos al siguiente paso, en el cual vamos a visualizar de forma inmediata una especie de gráfico, como si fuera pues un modelo, ¿correcto? De acuerdo a lo que había seleccionado, pero al hacer clic en el gráfico se va a activar justamente esta área que es parecido a una hoja de cálculo de Excel. Al hacer ahí clic vas a poder editar las celdas, ingresar datos, en este caso fórmulas o funciones, y luego podríamos cerrar el gráfico y estos datos automáticamente pasarían a ser refrescados o actualizados directamente sobre el gráfico. Digamos que en cierta manera pues ayuda por la versatilidad que tiene el gráfico, no solo en la actualización de los datos, sino también en la capacidad de poder mostrar la data en tiempo real, ¿no? Como te digo, tener un gráfico en Word es como insertar un pequeño entorno de Excel dentro de la misma aplicación. Digamos que tiene esa capacidad, ¿ok? Bien, creación de un modelo de documentos. Cómo combinar correspondencia, cómo generar cartas o memorándums o otro tipo de documentos. Pues bien, se utiliza como comunicación interna en una empresa. Es decir, dentro de una empresa siempre van a utilizar la opción de combinar correspondencia. Más aún cuando quieren dirigir un tipo de documento, ya sea una carta o un memo, no a una, sino a varias personas de la empresa que laboran allí. Y el lenguaje es menos formal que una carta u oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque se eliminan la mayor parte de las palabras de cortesía. O sea, en un documento de esta naturaleza, las palabras de cortesía, digamos que quedan de lado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, lo único que necesitamos es la lista de invitados, por así decirlo, a quienes vamos a dirigir ese documento. Hay ciertos pasos que debemos de seguir. Primero, debemos de preparar los datos en Excel para la combinación de la correspondencia. El paso más importante en el proceso de combinación de correspondencia es saber configurar y preparar los datos. Deberemos utilizar una hoja de cálculo como origen de datos de la lista de destinatarios. 2. Debemos de iniciar la opción de combinar correspondencia, que en realidad pues es un documento en Word que se va a tener que generar desde cero, ¿no? Se crea en blanco. Y luego nos vamos a la opción de correspondencia y ahí vamos a encontrar un grupo, en este caso, la pestaña correspondencia de este grupo de opciones, y ahí vamos a hacer clic en el botón que dice iniciar combinación de correspondencia y cambiamos de tipo, en este caso el tipo de combinación que de repente nosotros queremos realizar dentro del documento, dado que se va a almacenar cierta información de esa lista de contactos que luego podría ser utilizada para poder generar esta correspondencia de forma automática. Como siguiente paso, lo otro que debemos de hacer es buscar la hoja de cálculo de Excel y luego poder aperturarla o abrirla en su defecto, y para ello Word nos da dos opciones. Con respecto a la selección de los destinatarios, me dice, puedes escribir una lista nueva, es decir, puedes crear una lista nueva de invitados como primera alternativa. O 2, usar un grupo existente. Bien, y cualquiera de esas dos opciones son válidas para poder de alguna manera crear esta combinación de documentos de forma automática. ¿Cómo editamos la lista de distribución de correo? Para poder limitar quién recibe el correo, debemos hacer clic en la lista de destinatarios. Decimos
editar lista de destinatarios. Y aquí va a aparecer con, en este caso, un check, ¿no? Como que aparece, digamos, cliqueado quiénes son los usuarios a los cuales se les va a dar el acceso, y así como también en este caso por decir, ¿no? El contacto, ahí como vemos en lista, Fernando, por decir, ¿no? Si quieren que se le envíe la correspondencia, pero Arteaga, Fernando y Don, no hay necesidad. Ellos no necesitan, digamos, que se les envíe ningún tipo de documento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la opción para combinar correspondencia. Para poder insertar un cuadro de combinación, podemos insertar uno o más campos de combinación. Y en ese sentido, nosotros debemos de irnos a la opción donde dice correos, ficha correos. Y en correo vamos a elegir la opción que dice bloque de dirección. Y allí en bloque de dirección o bloque de direcciones es, digamos, la opción para sobres, ¿no? O para crear etiquetas, un mensaje de correo electrónico o inclusive pues una carta. Entonces simplemente tenemos que hacer clic en correspondencia y luego irnos a la opción que dice escribir e insertar campos y hacer clic en el bloque de direcciones, ¿no? Pero digamos que son los pasos que debemos de tener en consideración, ¿no? Antes de proceder a la combinación de la correspondencia. En el siguiente cuadro, lo que nosotros vamos, como se dice, hacer es lo siguiente. Ya habiendo seleccionado, digamos, la lista de contactos, al haber tenido ya conexión a ellos, vamos a tener ahora que especificar cuál es la dirección de correo electrónico de cada uno de ellos, a menos que ya tengamos esa dirección, ¿correcto? Una vez que nosotros hayamos insertado en el bloque de elecciones del cuadro de diálogo, seleccionamos los nombres de aquellos destinatarios con los cuales queremos que aparezcan los sobres, ¿no? De la correspondencia que queremos combinar. Hacemos clic en aceptar y luego hacemos clic en el menú archivo guardar. ¿Por qué? Porque es importante siempre guardar los campos. En el siguiente paso debemos de obtener una vista previa y proceder a la finalización de la combinación de correspondencia. Entonces aquí en la ficha o pestaña de correspondencia hacemos un clic en la opción que dice obtener una vista previa, o sea acá obtenemos una vista previa a los resultados. Es un botón que podemos utilizar para ver más o menos cómo va quedando los documentos. Una vez que ya nosotros consideremos que el documento está ok, que no hay ningún otro cambio por realizar, entonces ya debemos de finalizar la correspondencia. Para ello, hacemos clic en el botón que dice finalizar y combinar. Y dentro de esa opción, vamos a elegir la opción que dice imprimir documentos. Sería una alternativa. O 2, enviar mensajes de correo electrónico. Y en ese sentido, pues nosotros deberíamos de optar por esa opción, ¿no? Imprimir documentos para que se genere la correspondencia. ¿Estamos? Vamos entonces ahora al siguiente punto. ¿Cómo compartir información a través del Drive? ¿Cómo compartir información a través de este espacio virtual que tenemos dentro de nuestro servidor de correo electrónico? Surge aquí la pregunta. ¿Cómo enviar un archivo adjunto dentro de Google Drive? Para ello, hacemos lo siguiente. En nuestra computadora debemos de aperturar, en este caso, Gmail. Abrimos el programa de Gmail y hacemos clic en redactar, como si vamos a redactar pues un correo. Luego, hacemos clic en la opción de Google Drive y seleccionamos
los archivos que deseamos, en este caso, adjuntar. En la parte inferior de la página, decide cómo deseas enviar el archivo. O sea, ahí tenemos dos opciones, ¿correcto? Tenemos la opción de poder adjuntarlo como un vínculo de Drive o como un archivo adjunto. Aquí, por ejemplo, decimos, una vez cargado el archivo, el servidor me debe de preguntar, ¿quieres cargar la información como un link de un Drive o quieres adjuntar el archivo, en este caso, directamente como si fuera una copia en el correo? La primera opción que dice vínculo de Drive, esta opción funciona para los archivos que hemos guardado en la nube, dentro de nuestro espacio virtual, incluido cualquier tipo de documento, ¿correcto? En este caso pueden ser documentos de Word, pueden ser de repente formularios de Google, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint. No olvidemos de que Microsoft tiene también su propia suite, ¿no? De lo que vendría a ser la suite de Office. Entonces podríamos adjuntar como un vínculo de nuestro espacio virtual. La otra opción es archivo adjunto. ¿Qué significa esto? Significa que esta opción solo funciona para aquellos archivos que no se han creado con documentos de Google. Es decir, son archivos que no pertenecen al entorno de Google, ¿no? Se han creado fuera, pero también nos da la opción de poder adjuntarlos directamente en el correo. Una vez que hayamos nosotros elegido cuál de esas dos alternativas podemos usar para adjuntar nuestro archivo, hacemos clic en el botón insertar. Bien, jóvenes, pasemos ahora a nuestra actividad sincrónica, en la cual el día de hoy vamos a explicar cómo crear un gráfico estadístico en Word, que es en realidad una opción súper sencilla, súper fácil de poder graficar los datos en Word. Atención, pulsamos Windows R y colocamos la palabra WinWord. No olvidemos que WinWord viene a ser pues el ejecutable de nuestra aplicación. Bien, lo primero que yo voy a hacer acá es dar un par de enters, un poquito para ver de repente el texto, ahí está, ¿no? Y voy a ir a la opción que dice insertar. Y aquí, mira, tengo la opción que dice gráfico, insertar gráfico. Y automáticamente sale esta ventana. Y aquí me dice, ¿qué tipo de gráfico es el que quieres crear? Primero, define cuál es el modelo. ¿Quieres crear un gráfico de columnas? Me da alternativas. ¿Quieres crear de repente un gráfico de líneas? También hay gráfico de líneas. ¿Quieres crear un gráfico circular? También tengo la opción de poder crear un gráfico circular. ¿Quieres un gráfico de barras? O un gráfico en áreas. Correcto. Bien, en este caso voy a optar por un gráfico de columnas. Pero voy a elegir este de acá, el que dice columna 3D. Repito, columnas, columna 3D. Acepto y listo. ¿Qué sucedió? Se ha insertado el gráfico estadístico dentro del documento de Word. Entonces, esto es como una plantilla, si te das cuenta, y aquí lo primero que me indica es, dame un título. ¿Cuál es el título del supuesto gráfico? Digamos que yo quiero representar las ventas. Entonces digo, total de ventas. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es mostrar el total de ventas por departamento, por decir. No le doy un título. Muy bien. Ese título lo podemos personalizar, poner en negrita, aumentar el tamaño de fuente, etc.
Y luego tenemos las series, que viene a ser en este caso la leyenda, y tenemos también la categoría, que hace referencia a los valores que queremos nosotros insertar. ¿Correcto? Bien. Entonces, aquí nos da de forma paralela, si te das cuenta, una especie de hoja de cálculo. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es editar los valores. Por decir, voy a indicar que este es el mes de enero, este es el mes de febrero, y mira cómo automáticamente se va actualizando la serie, ¿no? Enero, febrero. Profesor, ¿qué pasaría si son ventas de 6 meses, enero, febrero, marzo? Si usted pone acá marzo, ya terminó el rango, porque el rango solamente es este. Sí, en teoría el rango solamente es eso. Son los datos que están aquí. De todo ello, no hay más. Entonces, si esa fuera la situación, mira lo que voy a hacer. Acá hay una opción que dice editar datos en Excel. Si yo hago clic ahí, es como que se abre, automáticamente una hoja de cálculo de Excel. No sé si ustedes se dan cuenta. En este caso, vamos a ver. Aquí tengo los datos. Acá hay una opción que dice modificar datos. Profe, se cerró la ventana. Ok, modificar datos. Y ahí está. Entonces, yo puedo, de alguna manera, trabajar más series. Digo, clic derecho, insertar. Entonces, estoy insertando marzo, abril, ahí está, mayo, y por último, junio. Y listo. Ya tengo mi serie de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Lo que voy a hacer ahora, atención, lo que voy a hacer ahora es editar los valores, ¿no? ¿Y qué representa esta información? Ya, representa los departamentos, por decir, los digo acá, departamento. Muy bien. Entonces, simplemente voy a dedicarme a construir los datos. Ahí está. Esto que está acá de enero, febrero, marzo, junio, lo puedo poner al centro. Puedo ponerle un color de relleno. Y puedo ponerle un color de fuente. ¿Correcto? Ya. Aquí en fuente podemos poner negrita. Y podemos cambiar los colores. Ya, ahí está. Acepto. A esto le voy a dar bordes. Vamos a darle bordes. Todos los bordes. Y esto que está acá finalmente, pues también, ¿no? Al centro. Y le ponemos bordes. En el caso del departamento, voy a buscar otro color. Puede ser un color gris, color blanco, y le puedo poner negrito. Entonces tengo el departamento y las ventas de cada mes. Digamos que quiere información sobre el departamento de Lima, Arequipa, Lambayeque, La Libertad. Pero por ahí alguien me dice, oye, te ha faltado tag. Ok, entonces coloco acá tag. Si te das cuenta, automáticamente el gráfico se ha ido actualizando. Ahí están los departamentos con sus respectivas ventas, ¿no? Entonces,
De alguna manera, pues también se puede construir un gráfico simplemente editando los valores. ¿Correcto? Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a llenar los valores de las supuestas ventas. Esto en la vida real se tendría que tener en un registro, ¿no? De repente vamos a suponer pues que la botica, la cadena de boticas o la farmacia, qué sé yo, que estamos de repente trabajando, nos damos cuenta de que en Lambayeque tienen 2 sedes. Una está de repente en Ferreñafe y la otra está en Chiclayo. Entonces yo tendría que preguntar cuánto han sido las ventas de Ferreñafe y Chiclayo en el mes de enero, por decir que es enero de 2022, para poder consolidar los datos y poder luego analizar y sacar la perspectiva del informe, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Llenamos información. Digamos que en enero en Lima llegó 4.500 las ventas. En el mes de febrero, en el departamento de Lima, hubo una caída de 3.500. En marzo hubo un pequeño repunte a 4.000. En abril llegamos a 4.530. En mayo llegamos a 5.500. Y finalmente se cerró en junio con 6.000 soles. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo las ventas del departamento de Lima, pero en función a los meses, ¿no? En función a las series, ¿correcto? Bien, y de esa misma manera, pues vamos llenando lo demás. Arequipa, digamos que empezó con 3.500, luego en febrero tuvieron unas ventas de 3.000 soles, en marzo 3.500, en abril llegaron a 4.000, en mayo 4.500 y cerraron en 5.500. Nos damos cuenta pues que hay, digamos, cierto proceso evolutivo, ¿no? A pesar que en enero se desvió, ¿no? En cuanto a sus ingresos, hubo una variación, por decirlo, ¿no? Bien, seguimos, Tacna. Digamos que Tacna, porque es frontera, empezaron con 6.000 soles, luego hubo una baja a 5.000, luego a 4.000 en marzo, en abril 5.500, luego en mayo alrededor de 4.000 y terminaron junio con 5.000. Entonces vemos ahí, vemos también datos evolutivos, ¿no? Siguiente, Lambayeque, 4.000, luego hubo un despunte a 6.000 en el mes de febrero, en marzo 5.000, bien, y también tenemos las ventas de abril. Digamos que fueron 4.000 soles en Lambayeque, 5.000 en mayo, en junio 6.500. Entonces ya vemos cómo va la data evolucionando, ¿no? Graficándose automáticamente en función a los datos que tenemos. En La Libertad se empezó con 5.000 en el mes de enero, se mantuvo en febrero 5.000, 4.500 en marzo, 4.000 en abril, 5.500 en mayo y cerraron con 6.000 soles. Entonces vemos la tendencia, ¿no? De cada mes, ¿no? En función a cuál ha sido, digamos, el departamento más atractivo. Por ejemplo, en junio ha sido Lambayeque. Lambayeque ha crecido más y Tacna tiene menos, ¿no? En este caso menos ingresos. Bien, digamos que ya terminé mi proceso de edición. Esto lo puedes configurar derecho, formato de celdas, como si estuvieras en Excel tal cual, contabilidad,
eliges el símbolo de moneda, Español Perú. Buscamos aquí que diga Español Perú. Español Perú. Ahí está. Aceptamos y listo. Cerramos el cuadro, pero hay un detalle. Si tú quieres que la información se ordene alfabéticamente, mira, seleccionas todo el cuadro, te vas a la opción de datos, filtro, y le dices ordenar de la A a la Z. Entonces se ordena alfabéticamente la información. Desactivas el filtro y listo. Bien, una vez que ya hemos concluido con ello, de repente tú dirás, profesor, mi gráfico es muy pequeño para que esté en vertical. Si quieres tener una mejor visualización, podríamos poner el gráfico en horizontal. Y también hay un formato acá que tú puedes elegir, que son básicamente los formatos que le asignamos a los gráficos que vamos creando. En este caso voy a optar por este, ¿correcto? Ahora cambio aquí los colores. Podemos ponerle blanco. Podemos ponerle negrita. Acá también negrita, blanco. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos a poner la página en horizontal. Nos vamos a disposición, configurar página horizontal. Y le voy a decir margen superior 2.5, margen inferior 2.5. Izquierda y derecha también 2.5, tamaño de papel A4. Aceptamos y ahí está. Entonces, aquí yo voy a poner un título. Por ejemplo, digo, por decir, ¿no? Reporte del total de ventas por departamento del año 2022. Elimino ese espacio en blanco, lo ponemos al centro, negrita, aumentamos un poquito la fuente, voy a ponerle Tahoma, ahí está. Y ahora selecciono el gráfico y aquí en diseño hay un diseño que tiene leyenda, este de acá. Entonces, al ponerle el gráfico en una leyenda, ya nosotros simplemente aumentamos el tamaño del gráfico. Lo podemos hacer proporcionalmente a través de las opciones que tiene aquí el formato, mira. La idea es que entre dentro de la página. Vamos a ver hasta cuándo podemos aumentar. 14.3, 14.5. Ok, 14.8. Aumentamos aquí la leyenda. De repente 11 puntos. Acá también. Estos son ya los datos. Podemos ponerlo un poquito más grande, no hay problema. Y acá en el título le voy a poner total de ventas. Tengo el total de ventas. Y ahí está. Ahora, esto no debe salir de los márgenes del documento. Podemos agrandar quizás ligeramente. Ligeramente. Y ahí está. Ahí tenemos el gráfico estadístico que, como te repito, pues tiene información respecto a las ventas que se han registrado directamente en la hoja de cálculo. Y el gráfico toma esa información y de forma inmediata pues grafica, ¿no? Y ahí está. Muy bien, guardamos el documento, menú archivo, guardar como, examinar. Hacemos clic en examinar, buscamos la ruta donde queremos guardar el documento, buscamos la carpeta, buscamos
En este caso, la ruta donde queremos guardar los datos. Y aquí indicamos, ¿no? Uso de herramientas. Ahí está. Entonces aquí yo le puedo poner el nombre de laboratorio 16. Digamos que esto es mi reporte de ventas. Digo, reporte de ventas 2022. Claro, esto estoy asumiendo que es de una empresa. De repente puede ser un gráfico sobre el número de pacientes atendidos por especialidad, por decir, ¿no? O el total de ingresos que se ha tenido por especialidad. Esto también puede ser. Pulsas la tecla F12, eliges el formato PDF para generar el archivo en formato PDF. De esa manera, pues ya tengo mi gráfico estadístico. Entonces, así es como debe de quedar la actividad para esta semana. Bien, actividad asincrónica, tarea. Desarrolle el ejemplo del documento realizado en clase, ver videograbación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en formato PDF directamente sobre la actividad o por mail interno. Colocar en asunto nombre de la tarea, tarea semana 16, seguidos sus apellidos y nombres, y el formato del archivo pues en PDF. La fecha límite de entrega va a ser hasta el día domingo 12 de marzo de 2023 hasta las 23:59. Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Word, nos permitirá entonces elaborar gráficos estadísticos. Podemos también combinar correspondencia, entre otros. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues bien, hemos aprendido a crear gráficos dentro de Word mediante la opción de insertar, en este caso, gráfico. No considero que sea, en este caso, difícil. De alguna manera, no creo que sea difícil. Lo único que necesitamos es seguir los pasos nada más para poder implementarlo, ¿no? De esa manera. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Pues en realidad nos sirve para poder crear cualquier tipo de gráfico que en su momento nosotros necesitemos de alguna manera graficar cierta información. Lo podemos hacer directamente en Word porque hay la opción de poder crear una pequeña hoja de cálculo de Excel dentro del documento y eso nos ayuda enormemente, ¿no? Bien, ¿consultas? ¿Ninguna? Bien, ok, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante, que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos. Chau, chau.